al sitio web de Ledor en YouTube, al sitio de YouTube de Ledor, así que después las pueden buscar, están todas, están circulando muy bien, y también saben que con el chat, Florencia, ahora en vivo, cada vez más afilada, hace un fanzine específico que se llama Chatcine, que ya pronto va a estar online, ¿no es cierto, Flor? Sí. Bajito. Bueno, y que esto lo hacemos con Sol Cabezas, que está por ahí, y con Sebas y Cami, que también están por ahí, con Flor y con Frank, que a veces cuando puede entra, que es el más chiquito. Sexta semana, jueves de la semana 6 de Bancar Esto. Hoy está Gaby Alac, que es una persona que yo quiero mucho, es mi hermana mexicana cordobesa por adopción, y que es una artista que yo valoro enormemente su práctica, me ha hecho pensar mucho, me sacude mucho con lo que hace. Ha acunado esa frase que ahora usa mucho la gente que está debatiendo los intereses del campo artístico, que es eso que llaman amor al arte es trabajo no pago. Con eso he hecho 2 obras, o yo tomé 2 obras de esa serie. Una está expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, y otra está expuesta en el CCK, en la sala 402 Somos las Hijas, y ambas muestras están cerradas. Entonces, comparto con Gaby en estos tiempos de curadora en cuarentena, tener una curaduría en cuarentena, ¿no? Con Gaby, con Pau, hay varios de ustedes con las que compartimos estas 2 obras, estas 2 situaciones de tener 2 salas cerradas y a la espera de ver qué nos pasa. Gaby, bueno, yo te voy a dejar que hables vos, no te quiero ni presentar, decir lo que quieras, te habilito la pantalla cuando quieras. Dale, habilitame la Ya está, pantalla. ya está habilitada, Ya la está. habilité, sí. Bueno, genial. Lo raro es que, bueno, que ahora que no las veo. Pero bueno, un poco, bueno, gracias, que gracias a todos los que están, a las que están allí escuchando. Me conmueve que en lugares tan distintos estemos, bueno, de alguna manera logrando estar reunidos, ¿no? Generar una forma de proximidad. Estas nuevas formas de proximidad que creo que estamos buscando desesperadamente. Y bueno, para los que no conocen mi trabajo, yo soy así como, creo que no me presenta, porque soy una figura un poco compleja para presentar. Mi trabajo está en los límites de muchas cosas. Mis intereses están en torno a la lectura, la escritura, las puestas en escena de las ideas, y toman formas o sea, de libros, de exposiciones, de performance, de instalaciones, bueno. Y además tengo una editorial, y tengo una editorial singular que está dentro de una sala de teatro, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que en 18 años de trabajo han ido transformando mi práctica cada día, y bueno, y también permitiéndome a mí de a poco entender lo que hago, ¿no? Porque cuando uno no está dentro de un campo disciplinar tan específico, la práctica es la que te va devolviendo, ¿no? Y la mirada y las relaciones que uno va construyendo son las que te van permitiendo ver por dónde va el trabajo. Y creo que eso es lo que me define, esa indefinición. Esto, por ejemplo, que vemos acá es una expo en el Mira, Exteresa, no se ve, ¿no? Gaby, no, compartí ¿No? pantalla, share screen, Ay, a ¿le ver. diste? A ver, vamos a volver a Zoom. Si no me lo mandás y te lo trato de Mm, llevar yo. a ver, compartir pantalla, si lo tengo desde acá. Compartir pantalla, ahí está. Ahí está, Ahora, ahora sí, sí, ahí ahora ven se mi interrumpió, a pantalla. ver. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno. Em, lo que les muestro así como son algunas imágenes solamente para
dar cuenta como de algunos trabajos que me han ido guiando a través del tiempo. Este era un trabajo que se llamó Experimentar 3024, que eran libros en blanco, cuando se cumplieron los 30 años de la dictadura, que sacamos desde la editorial para ser intervenidos por diferentes personas, con la idea de perder el control del discurso desde el campo de la edición. Creo que ahí me empecé a dar cuenta que mi trabajo editorial no era muy convencional. Esta es una expo que en el Exteresa, que curó Ileana Diegues. El proyecto de la Biblioteca Roja, que fue la exhumación de una biblioteca que estuvo 40 años bajo tierra, que era propiedad de los Alzogaray Banela y que quedó en el patio de una casa. Bueno, y con Tomás Alzogaray decidimos exhumarla, y bueno, y fue todo un proyecto que llevó no solamente a la construcción, a la excavación, a la construcción de un libro, a la realización de una exposición, bueno, y a la deriva de otro proyecto que se llamó también la Biblioteca Roja Mexicana, una película, bueno, una serie de cosas. Esta es una imagen de la Biblioteca Roja Mexicana y de la lectura que hicimos de ese proyecto, en el Museo del Chopo en México, donde también se hizo este encuentro que estamos viendo acá, se llamó ¿Qué es buscar? Como verán, o sea, son todos dispositivos muy abiertos que involucran o que testimonios, preguntas, la idea es como lanzar una bola que por lo general no me es muy fácil de terminar de cerrar, ¿no? Porque un proyecto lleva a otro y los ecos de cada proyecto van retroalimentando a los próximos, ¿no? Esto es un proyecto que se llamó El Libro Agotado, que hicimos con unos españoles a partir de preguntarnos cuáles son las posibilidades de publicación de un cuerpo. Terminamos haciendo un libro performance que se construye con los participantes cada día. Es un libro que está agotado y solo existe cuando hay una comunidad que lo realiza. Digamos, siempre en los límites de tratar de buscar cómo la materia y las ideas empiezan a convivir. Yo soy una ferviente creyente, o sea, yo creo en la materia como un vehículo de generar preguntas y también de generar experiencias. O sea, no, hay muchas razones que después podemos conversar por las cuales me gusta la experiencia de siempre como buscar cómo las ideas empiezan a desembarcar en materialidades distintas, ¿no? Por eso a veces algo comienza siendo una experiencia, termina siendo un libro, después una exposición, una instalación, y bueno, y en ese viaje material van sucediendo distintas reflexiones, ¿no? Dentro de mi trabajo, creo que fundamentalmente todos me conocen por lo que hemos hecho con Cipriano en Documenta, que es una sala, un espacio, un centro de investigación, de producción, de pensamiento, de teoría, de práctica, un lugar que ha ido también mutando en 18 años muchísimo, y que tiene una sala de teatro. Por lo tanto, ha albergado en 18 años a mucha gente, otros artistas, o sea que no ha sido un espacio solamente para la producción del grupo que lo llevamos adelante, sino también nos hemos interesado porque fuera un espacio de convivencia y de aprendizaje y de posibilidad para muchos artistas. Bueno, estas fotos me encantan y las quería mostrar porque son, además de fotos de la presentación del Viaje Inútil, que es el libro de Camila, que fue un momento de que festejamos los 15 años de Documenta en ese entonces. Ver Documenta lleno de gente y con eso, con esa calidez y esa, o sea, no sé, creo que había 300 personas, no entraba un alfiler, es una sala para 120, y ese día había gente adelante, atrás, yo creo que faltaba que estuvieran en los camarines,
Y bueno, y es un momento que hoy nos hace falta, ¿no? O una situación dentro del espacio que extrañamos. A mí me gustaría recuperar como, yo le puse esta charla al mensaje, porque me parece que es un poco la sensación que tengo desde que comenzó toda esta situación. Yo estaba en México haciendo un proyecto que tenía dos patas, una pieza que se llamó Laboratorio de Archivos, que en un proyecto enorme que se llamó Espacios Revelados en Guadalajara, a mí me tocaba trabajar con el archivo de todos los artistas que estaban allí invitados, que eran 20 proyectos distintos, y bueno, yo hice la construcción de este archivo, que para mí era un archivo, no un archivo neutral, un archivo anarquista, un archivo en donde también se construyó un glosario de prácticas artísticas en territorio, un archivo, digamos, que también proponía algunas líneas de lectura sobre prácticas artísticas en territorio, y que me hizo convivir durante un mes con muchísima gente, muchísimos artistas que estaban allí trabajando, y que fue como la previa, o era como el inicio de un proyecto de estar en México por más tiempo. Yo había tomado la decisión de irme por varios meses allí, y bueno, y la situación de emergencia comenzó justo cuando terminó este evento. Allí está Lorena Wolfer, por ejemplo, que bueno, eran artistas todos increíbles los que estaban allí. O sea, Lorena, los que la conocen, bueno, era parte de ese proyecto también. Y bueno, entonces yo le di a llamar al alunizaje porque un día, sin tener muy claro si era mi paranoia de Argentina o qué, o si estaba en lo cierto, tomé la decisión de volver e intentar hacerlo, que no fue fácil. Me ayudaron mucho la organización de Espacios Revelados para llegar hasta aquí. Justo llegué a Argentina el día 21 de marzo, cuando empezaba la cuarentena, por lo tanto mi familia me dejó un auto en el aeropuerto y me trasladé al campo a hacer mi cuarentena. Y pasé 15 días aislada en un lugar que Kekena conoce, un poco todavía con los rebotes de lo que había sido la experiencia, y bueno, sin ningún tipo de contacto humano. Ahí estábamos los pajaritos, las abejas, las florcitas, la lluvia, y yo, y bueno, todavía no entendía muy bien lo que estaba pasando. De pronto algo que tenía que ver con las reglas del mundo que yo conocía habían desaparecido. Yo quedé muy impactada con el regreso, con la llegada del aeropuerto, con la subida al avión, con el estar en ese momento transitando por el mundo. Fue muy impactante. Yo me sentía como en el cuento de la criada también, no podía llegar a ver a mi familia. Por primera vez llegaba al aeropuerto, nadie me podía ir a buscar, ¿no? O sea, fueron muchas cosas que a mí me dieron la pauta de que algo se había cortado y que el mundo había cambiado total y completamente, y había que empezar a pensarse desde de otra manera. Todavía no tenía muchas herramientas porque claramente no tenía contacto humano. Entonces, bueno, ahí hay una de las fotos con una de las banderas que todavía me traía en la valija del laboratorio de archivos, y esa era mi sensación, que todo era un poco un delirio y no sabía mucho cuándo eso iba a acabar. Cuando llego a Córdoba, el 1 de abril, una de las cosas que tomo conciencia rápidamente, porque yo venía de un proyecto que se trataba de hacer proyectos artísticos en espacios abandonados, ¿no? De eso se trata Changing Places, Espacios Revelados, y me empecé como a angustiar o a sentir como una suerte de desesperación, pensando que la sala de Documenta podía convertirse en una ruina si nosotros no tomábamos algún tipo de acciones en relación a eso. Entonces
entre las palabras que estábamos en este glosario trabajando con el glosario de prácticas artísticas en territorio, había una palabra que llamaba habitar, y entonces me parecía que era un poco la respuesta que podíamos dar ante un espacio cultural, que es una casa de 400 metros cuadrados, con una sala de teatro para 120 espectadores, una editorial, una librería, un bar, y que estaban cerrados, clausurados en ese momento, empezar a generar posibilidades de habitabilidad. Entre mi casa y Documenta hay media hora a pie, este es el recorrido. Al comienzo no era posible hacerlo, y hasta que aproximadamente el 15 de abril, bueno, cuando empiezan los permisos para venta de libros online, saco mi permiso, puedo llegar hasta Documenta, y empezamos de alguna manera, o yo empiezo como con una frase en mi cabeza que se llama: si no podemos vivir del teatro, al menos podemos vivir en él. Y entonces empiezo a pensar en Documenta como un territorio, ¿no? Como un territorio que estaba deshabitado, que ahora todo ese vacío me devolvía otras preguntas, y que en medio de las respuestas que yo encontraba dentro del campo artístico, que eran proyectar obras de teatro filmadas, que me parece que es un recurso válido, pero que también genera algunas confusiones, como por ejemplo decir que esas son obras de teatro y no admitir que son documentos teatrales, por ejemplo, invisibilizaban de alguna manera los espacios, las arquitecturas, las paredes, los muros que habían albergado a esas piezas, que habían hecho posible que esas experiencias tuvieran lugar, que hoy están así como les muestro en este momento esta sala. Y empecé a construir estas imágenes y a intentar pensar a partir de ese vacío, asumiendo más que una posibilidad, una imposibilidad, ¿no? En ese momento en el que esto empieza a ocurrir, con mi hija Francisca fundamentalmente, empezamos a venir a Documenta todos los días, y empezamos también a quedarnos, a habitar la sala, y a transformarla en nuestra casa también, de alguna manera, en un espacio que nosotros pudiéramos empezar a transformarla para que ese vacío de alguna manera nos contuviera, o nosotros lo contuviéramos, no sabemos muy bien, porque la casa se transformará en virtud de que éramos poquitas personas las que estábamos transitando por aquí en este momento. Este biombo es parte de construir un cuarto que ahora tenemos aquí, bueno, sucede la vida cotidiana, el trabajo también familiar, conjunto. Francisca, por ejemplo, que compone música, también se inspira en lo que nos pasa aquí. Sí. No se escucha el audio, me parece, ¿no? Pero ¿No? bueno, no, siempre nos pasa esto mucho. Bueno, dice, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dice, hace un tema con eso. Y bueno, y también, ¿no? En esta foto que justo la bandera de territorio se transformó en territorio, bueno, nos sentimos en ese territorio también, y bueno, y están empezando a suceder una serie de cosas en torno a este territorio,
que tienen que ver con la posibilidad de pensar, ¿no? La posibilidad de pensarnos así como están sucediendo las cosas. En esa tensión entre lo material y lo inmaterial, o esta virtualidad que nos está como captando tan fuertemente, pero bueno, como estas condiciones materiales concretas que de alguna manera también nos obligan a un pensamiento en torno a ellas y a algún tipo de estrategias y soluciones que, no sé si soluciones, estrategias diría yo, no son soluciones, estrategias para no abandonar al menos con el pensamiento estos espacios y poder también vincularnos con otros que están en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, sucedió fortuitamente que entré en contacto con Dianelis Diegues, una cubana, una investigadora cubana, que está haciendo una residencia en el Espacio Graner en Barcelona, y bueno, Dianelis es la única habitante del Espacio Graner. Entonces, bueno, empezamos todos los lunes a hacer unos encuentros por Zoom y a conversar sobre distintas cuestiones, ¿no? También confiando de que esa situación que nos hermana de alguna manera nos permite construir un hilo de pensamiento común, y al mismo tiempo una solidaridad de sostener esas experiencias y compartirlas, que me parece sumamente valioso, que no es solamente hoy salir como a dar respuestas que nos permitan sobrevivir, sino también complejizar la situación y tocar el fondo que haya que tocar y ver qué cosas ya habían perdido sentido, qué cosas había que transformar, digamos. Bueno, de pronto la dinámica absolutamente delirante de trabajo que teníamos todos se paró, ¿no? Y bueno, y eso también es una posibilidad para pensar de otra manera lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, o sea, eso para mí tiene que ver con un poco más con el espacio de reflexión, si se quiere, pero también hay otra situación que es la supervivencia, ¿no? Como sobrevivir a este embate de una actividad totalmente parada, para de lo que hacemos, ¿no? Asumir que es una situación precaria en muchos aspectos, y que eso implica, bueno, moverse de otra manera. En ese movernos de otra manera, nosotros empecé, ¿para qué vamos a negarlo? Empecé con esta tienda virtual, pensando, bueno, que a lo mejor podía ser algo interesante ya llegar a los lectores con un libro físico por correo, que es algo que ya no estábamos pensando de esa manera nosotras, o sea, y bueno, ahora de nuevo activar esas formas de acercamiento, de proximidad. Es un trabajo súper artesanal, es una relación matrimonial con cada comprador, pero con cada lector que quiera acercarse al libro, pero bueno, también es la posibilidad de hacer algo en este momento, y la editorial viene a ser la vía, ¿no? de posibilidad. El libro tiene esa... Sí. No. ¿Qué? No, ¿Querías decir algo? no, dale. La editorial en ese sentido tiene, bueno, el libro como tecnología tiene esa bondad, ¿no? Que, bueno, podemos tocarnos sin tocarnos, eh, y digo tocarnos porque uno lo toca el libro, ¿no? Lo agarra con la mano, lo lleva a la cama, tiene una intimidad con ese objeto, y hay algo de eso que en este momento me parece que es súper necesario y que lo encuentro en cada persona que dice recibe el libro, ¿no? Y la emoción de volver a tomar ese contacto con una materialidad que te trae a un autor. Y bueno, y estamos haciendo todo lo posible para que eso funcione y se active y sea una posibilidad
bonita, también amorosa, que creo que lo amoroso es algo para reivindicar en este momento. O sea, a todos los libros le ponemos tarjetitas, cositas, ¿no? O sea, como siempre tratando de sumar un gesto más de buena onda para el que tuvo también el gesto de llegar hasta decir quiero traer este libro. Así que ahí, ¿no? Armando paquetes, yendo al correo, haciendo todo eso. Y por otro lado, estamos, bueno, para mí otra de las reflexiones importantes es, bueno, ok, estamos habitando la virtualidad, pero ¿cuáles son los lenguajes? ¿Cuál es el lenguaje de las redes? ¿Cuál es la poética de las redes? ¿No? ¿Cómo se puede uno conmover con algo que ve por las redes? ¿Cómo podemos, a partir de como esto también tan caótico y tan prolífico en términos de contenidos, generar algunos contenidos que sí no sean, no signifiquen un encuentro estético también? Y en ese sentido hemos empezado como a investigar con la posibilidad de, a partir de los libros, hacer algunos contenidos que sean, digamos, que sean no el PDF del libro, que vendría a ser para mí no un libro, sino un PDF, sino, bueno, algo que lo acerque o algo que dé un asomo, que deje asomar algo de la poética de esos libros. En este caso es de Maratonista Ciego. Si tiene audio, desenchufá perdón, el auricular. Si tiene audio, desenchufá, porque eso es lo que hace que no se escuche. A ver, vamos a probar de nuevo. ¿Lo escuchas? Bueno, en el caso de este video que vimos, lo que se hizo no es solamente el montaje, la selección de los textos, trabajamos con imágenes que al principio van a formar parte del libro y que luego ya no, y trabajamos con dos músicas, Marco Bueno y Francisca Pitt, que están componiendo músicas y trabajando también en otro proyecto que tiene que ver con generar tracks de, bueno, músicas con la voz de los autores, ¿no? Gaby, volvé a ahora volvé a enchufar el mic, que se te escucha muy bajo. Porfa. Ahí está. Bien. Nada, y entonces, bueno, esto, explorar digamos, qué poéticas podemos bueno, generar específicamente para las redes, ¿no? O sea, que me parece que es una visión, una perspectiva diferente que lo que es subir los PDFs de los libros o pensando que ese es el medio, ¿no? De democratizar los contenidos. Y bueno, y en eso estamos en este momento, también como en este tránsito complejo de ver de qué vamos a sobrevivir, cómo hacer para generar recursos, en estas pujas de entre la cultura libre y ¿no? Bueno, y el poder generar de nuestros proyectos un medio de vida, ¿no? Cuando los otros días Andrea Yunta hablaba y decía, no, yo no sé de qué viven los artistas. Y a mí me pareció súper dura la pregunta, me parece como que hay que empezar como
asumir que la complicación la tenemos nosotros de no poder generar de nuestro propio trabajo un medio de vida, ¿no? Y bueno, y ponerlo en valor y de que también haya un respeto en relación a lo que implica cada cosa, ¿no? Me parece que hay una dificultad de ver de qué están hechas las cosas o cómo están hechas las cosas. Y en ese sentido creo que la pérdida de valor o las pérdidas de respeto, que en este momento ocurren un montón, hay algunos debates que han subido demasiado de tono para mi gusto, con un cierto grado de violencia en relación a si escribir es un trabajo y todo esto. Creo que tiene que ver mucho con no aceptar la diversidad de perspectivas, de posiciones, que me parecen súper válidas y necesarias. Cada uno puede decir, escribir para mí es, mi escritura es un trabajo o no lo es, o editar para mí es un trabajo o no lo es, pero creo que hay algo que tiene que ver con el consentimiento, que es lo que venimos defendiendo o no, las mujeres creo que lo tenemos muy claro, y que creo que hoy más que nunca, en un mundo tan precarizado, en donde todos estamos un poco desesperados para generar posibilidades de supervivencia, lo mínimo que podemos generar como instancia de no seguir aportando esa precarización es bregar por el consentimiento como vía de negociación, que creo que esa palabra hay que asumirla, hay que negociar. Y ahí está para mí claro. Bueno. Gaby, me gustaría que explicaras un poco, desarrollaras un poco tu relación con los trabajos de García Huevi, ¿no? Como editora, que el maratonista ciego es como, tiene que ver con un proceso de trabajo vos con él y con cómo editar un texto de teatro y todo eso. Hay algunas preguntas, pero bueno, arranca por ahí y después te hago las preguntas que hay. En esto de editar a otros, o sea, para mí hay algo muy clave. En general trabajo con artistas, me gusta mucho trabajar con artistas, y ese trabajo lo fui entendiendo, digamos, cuál era mi lugar en ese trabajo de edición, que no era tan convencional, o no es que a mí me llega un texto y que de ahí sale un libro, ¿no? Maratonista Ciego no sería como el mejor ejemplo, porque Maratonista Ciego es una novela que, si bien, bueno, podemos tener todas las conversaciones del mundo con Emilio, es un texto, ¿no? Es una novela. Pero, por ejemplo, la trilogía de la columna de Urruti, o sea, yo empecé ya hace un tiempo pensando que para no hacer libros que me aburrieran o que no fuera la editorial una máquina de hacer libros, siempre con un sistema un sistema estable, siempre el mismo, que se autoabasteciera, para poder desarrollar lo que yo después entendí que era el concepto de la edición como práctica artística. Empecé a generar otros procesos editoriales, y esos procesos editoriales que están compartidos, o sea, a veces son personales míos y otras veces están compartidos con otros, tienen que ver con encontrarse y empezar a trabajar sobre los materiales, no en una idea de generar documentos de las piezas, sino de trabajar con los archivos de trabajo y ver cuáles son los materiales potencialmente interesantes para desarrollar alguna estrategia editorial y llevarlos al campo del libro. La idea del libro es ser un nuevo acontecimiento que no extrañe de ninguna manera la pieza que no está, digamos, que vos no digas, ay, ¿cómo habrá sido esta obra de teatro? Que es más, que por ahí ni te enteres que era una obra de teatro o que era una performance, sino que sea una nueva performance. Por ejemplo, no sé, en Arto, Lengua y Madre, que fue una performance que hicieron Emilio García Huevi y Gabo Ferro en la Bienal de Performance, creo que en 2015. O sea, que es un libro intonso, que vos lo tenés que abrir con una navaja. Bueno, yo empecé a hacer toda una reflexión en torno a cómo generar una nueva performance de lectura y cómo hacer que
el lector pudiera intervenir sobre ese cuerpo con un cuchillo que tuviera que tomar la decisión de abrirlo, ¿no? Y de romperlo, y que cada uno lo rompiera de una forma distinta, y que cada libro se transformara de acuerdo al lector que le tocara. ¿Qué es un libro intonso? Explicá, porque la gente no sabe. Un libro intonso es un libro que no ha sido cortado en sus bordes, entonces que vos, para abrirlo, a ver si lo tengo por acá. El libro igual lo explica, ¿no? O sea, tiene la nota editorial atrás porque es como la típica que el librero te llama y te dice, mirá, pero esto es así o Está está mal, está fallado, fallado. ¿no? Entonces, digamos, este sería el libro intonso, que no está terminado de cortar, ¿no? Entonces vos tenés que agarrar el elemento que quieras, la trincheta no la recomiendo, y hacer tú, ¿no? Un cuchillo, y si es grande, carnicero mejor, ¿no? Y haces tu corte, y tenés que hacer tu performance y tomarte tu buen tiempo. Hay gente que la filma, que te la manda, hay gente que dice yo no lo voy a cortar, yo lo quiero así, conservar así, hay otros que se compran dos, uno lo cortan, otro no. Bueno, en definitiva metes, digamos, esa materialidad mete al lector en un problema diferente, ¿no? Y lo pone a actuar en relación al libro. Esas son las cosas que a mí me interesan hacer con los libros, ¿no? A veces es un trabajo más creativo, personal, editorial, de diseño editorial, otras veces es un trabajo compartido con más artistas que se invitan a participar, pero siempre es como sentarse a dialogar y intercambiar y a hurgar mucho en la olla, a ver qué es lo que hay, a preguntar. Y esto también es algo que me enseñó este momento de la circulación de la información, que es saber que a mí no me interesa poner en un libro algo que la gente puede googlear y ya está ahí, ¿no? Como que vos decís, bueno, a ver toda lengua y madre y podés ver unas fotos. Esas fotos que yo veo cuando googleo esa pieza son las que no van a estar en el libro. Y, digamos, la idea es que el libro justamente entre en una zona de intimidad que de otra manera uno no, o sea, de algo de lo invisible, de lo que no está a la vista, ¿no? Bien. Ese es como el desafío. Y te hago otra pregunta. ¿Cuál es también tu relación con Camila? ¿Quién es Camila? Porque la gente no sabe. Vos hablas del libro de Camila, que te plagiaron. ¿De qué se Sí, no sé trata? si no lo plagiaron, o sea, le hicieron un PDF y lo subieron a una página de Facebook. Pero em, Camila Sosa Villada es una escritora, es una artista increíble, que de Córdoba, que tenemos la suerte que sea cordobesa. Ella hace sus obras aquí en Documenta, en la sala. Es muy bonito verla en vivo, es una actriz increíble. Y, y Camila había escrito un libro de poemas que se llamaba La novia de Sandro. Y bueno, nada, yo también soy una editora que no compro libros que ya están hechos o traducciones, eso, sino que estoy como buscando quién no ha escrito lo que yo creo que podría escribir. Por ejemplo, en el caso de la gente que le pide un texto, que no es este otro tipo de libros del que veníamos hablando anteriormente, yo sentía que Camila tenía que escribir, o sea, que yo quería hacer esta colección que se llama Colección Escribir, que tenía que ver con experiencias en torno a la escritura, y que me interesaba que Camila reflexionara sobre cuál era su vínculo con la escritura y cómo ella se escribía, ¿no? Cómo ella se comenzó a escribir mujer. Y bueno, y ahí empezamos a charlar, a dialogar, y salió El viaje inútil, en un proceso muy bonito, un libro que a mí me encanta, bueno, todos los libros de esa colección a mí me encantan, parece que es una colección que, no sé, por alguna razón los inspira, o bueno, una colección que faltaba en este momento para los que están escribiendo. Y bueno, y es un libro que es conmovedor porque ella es súper abierta, es un ensayo, y ella abre su historia de vida y al mismo tiempo hace una reflexión súper profunda sobre el escribir, el leer, y cómo eso puede transformar la vida de una persona, ¿no?
Así que bueno, como es un libro muy, muy buscado, muy querido, y la gente a veces se le ocurre que está bueno levantar un PDF sin llamar a la editora ni a la autora y ponerlo en una página de Facebook con 15.000 seguidores total. Nadie trabajó para ese libro, ¿no? Y bueno, y en ese sentido eso pasó hace poco, fue un poco triste, sobre todo que pasara ahora, cuando todas estamos necesitando que esos trabajos nos permitan sobrevivir ahora. Pero bueno, son cosas que pasan también y que nos obligan a sentar posición sobre esas situaciones, ¿no? O sea, cada uno tiene miradas distintas del tema. Yo creo que la apropiación creativa, o sea, yo no soy una María Kodama que crea, ¿no? que le hizo el juicio a Kachajian diciendo que el Aleph engordado era un plagio, ¿no? O sea, me parece que la apropiación creativa es otra cosa, pero que hacer un PDF es lo más triste del planeta, o sea, levantar un PDF de un libro tan hermoso aparte, porque el libro, a ver si lo tengo por acá, ahí se los muestro. Sí, Celeste de Paso dice, Camila hizo en TV La viuda de Rafael, en teatro algo de Frida, pero en Córdoba yo la pude ver, dice Celes. Bueno, me tengo que poner a hurgar en las cajas o a desarmar paquetes porque los tengo todos empaquetados. Pero bueno, es una colección, les muestro otro de esa misma colección, que es el de Euge Almeida, que es una colección que tiene dibujos de Lucas y Pascuale, que es un artista cordobés increíble, que también hizo el diseño de esta colección, ¿no? Son libros como con un papel súper especial, súper cuidados, o sea, bueno, qué sé yo, no sé, es toda una experiencia, la relación con el libro, y en eso decía antes que me parece que en esto de la virtualidad se empiezan a confundir las cosas, ¿no? Como que un PDF no es un libro, una obra de teatro filmada no es teatro, o sea, es como que me parece que empezar a reconocer en la materialidad otras cosas, ¿no? Que nos generan diferencias en las experiencias, porque si no, en vez de que esta pandemia nos haga ampliar nuestro espectro de sensibilidad sobre las cosas, no corremos el riesgo de que se reduzca de alguna manera. Bien, no sé qué pasó, perdón. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿En qué? ¿Pasó Ah, no, soy algo? yo entonces, soy yo. Que me estoy viendo a mí misma. Te voy a sacar de compartir pantalla, ¿te parece? Dale. Ya está. Se supone que, porque está pasando algo Acá. raro y no quiero que haya ninguna interferencia hackeable. Moma Alguien dice, Mocetich, sí, dale, dale, ya está. sí, eso sí, yo edité a Le Lucas y Pascual y de Pizarro, sí, los edité yo. Moma Sí. tiene mucho que ver con Pizarro, ¿no? Tu formación, tus intercambios artísticos. Un artista de Bariloche, Moma. Ahí va a contestarte, ¿sí? También me gustaría que mostraras el libro de la Biblioteca Roja otra vez. ¿Lo tenés ahí? Te hago trabajar. Acá tengo. Porque me Ese sí. gustaría que lo muestres y que lo abras, ¿no? Cómo son estos formatos de libros que tienen algo de objeto, que tienen algo de como marcas de lo que está contando, se continúan, ¿no? En el libro, en este hay un trabajo con la sobrecubierta, o no sé cómo se llama, no quiero hacer lío. Ven que está lo que sería el mapa de esa biblioteca, que es una biblioteca que alguien entierra como forma de autocensura, con sus libros prohibidos en la época de la dictadura, y que después va Gaby con Tomás Alzogaray a desenterrar. Y esto es lo que ilustra, ¿no? ¿Ven? Hay como un trabajo muy estético sobre el libro que lo transforma casi en una pieza de autora. Por eso las cercanías con las actividades, con la práctica artística general.
Bueno, Jimena Vera dice, lo vi en la presentación de la Feria del Libro de La Rioja, todos nos quedamos con la gana de tenerlo. Bueno, Jimena Vera, se lo pedís. Calculo que está diciendo, no sé si este o el de Lucas y Pascuale. Se lo pedís y Gaby te lo manda, de Córdoba a La Rioja estamos cerca, ¿no? Sí, Estamos más ahora con cerca. la tiendita online ya he mandado el libro a Tucumán, a Salta, a, ¿a dónde más? A Santa Fe, a Buenos Aires, a La Plata, a un montón de lugares. Bien. En Neuquén, Gaby hizo una presentación que formó parte de todo lo que fue el lanzamiento de la Bienal Neuquén Contemporáneo 4, donde hizo una perfo. Vos también tenés un lado performativo, performático de trabajo, con libros o sin libros, que me parece que es interesante destacar, ¿no? Este lugar indisciplinar de tus prácticas, que no te detenés en un área, que tampoco es transdisciplinar, porque no es que usás de un área para poner en otra, sino que es absolutamente incatalogable, ¿no? Creo que eso es una tipa compleja de catalogar y por eso también te va tan bien en México y en España y es tan complicado acá para el campo artístico fumarte de alguna manera porque no te pueden fumar justamente, ¿no? Esa es mi opinión personal y me la banco, vengan de a 4, de a 5, en el formato que quieran. Bueno, también, lo que pasa es que también hay algo que tiene que ver con las instituciones del arte, ¿no? Y de cómo se piensan. Por ejemplo, las artes vivas, cómo se piensan en México. Hay varias. Por ejemplo, el Museo Chopo tiene un área de artes vivas, no es de teatro, es artes vivas. Y en el momento que fuimos con Tomás a hacer la residencia, que nos invitaron a hacer la residencia por el proyecto de la Biblioteca Roja, que hicimos de la Biblioteca Roja Mexicana, hicimos una expo, proyectamos una peli que hicimos sobre la Biblioteca Roja, hicimos un encuentro con la Brigada Nacional de Búsquedas de México, que se llamaba ¿Qué es buscar? Y hicimos una pieza que era una performance, una lectura, sí, una lectura que se llamó así, La Biblioteca Roja Mexicana, que era una ficción de una biblioteca roja en México, con textos y con 30 invitados a leer, y Tomás dibujaba en escena, y era una lectura, bueno, una performance que se hizo una sola vez, ¿no? Que se puede ver también en la página del Museo del Chopo. Por ese formato tan abierto y tan diverso, por ahí aquí me parece que no sé si hay tantas instituciones que estén, o espacios del arte que estén pensándose de esa manera y que te permitan navegar en esa proliferación de formatos y de prácticas, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, también son búsquedas y yo creo que las búsquedas en mi caso vienen atravesadas por las referencias, los contactos y las posibilidades que tuve en mi vida de ser influenciada por diferentes escenas, ¿no? Bueno, estar dentro de una sala de teatro, yo siempre pienso en la luz, pienso en el espacio, pienso en el tiempo, pienso en el en vivo, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta pensar en las instalaciones, en el tiempo que le va a llevar a la gente leerla, o recorrerla, o estar, o sea, las propuestas siempre tienen que ver con una disposición del cuerpo en el espacio, del cuerpo del espectador, ¿no? Del participante de la muestra. Todas esas cosas me vienen muy del teatro también. Bien, Sí. y también pensando eso, que es como otro tema fuerte, mientras vos escribís en el chat el link de la tienda, yo voy contando esto. ¿Te pare, Gaby, que te lo piden? Dale. Hay un trabajo muy interesante tuyo que quizás sea para mí como el trabajo que más me despierta a pensar cosas, que es el tema de las visitas a la perla, ¿no? Que me gustaría que hablaras porque aparte están Gaby Morales y Mara Paz de la Pasionaria que participan también de ese proyecto. Y Sole Sánchez, que fue la que organizó la Perdón, residencia también, sí, Sole, perdón, Sole. que bueno, Visitas a la Perla fue un proyecto que a partir de una residencia que organizó Sole Sánchez Goldari y Graciela de Oliveira, Demolición, Construcción, en La Perla,
y bueno, donde un grupo de artistas de muchos lugares, o sea, éramos no sé cuántos, Sole por ahí puede decir ahí en el chat cuántos éramos, yo no tengo claro, pero eran 2 meses en los que podías ir a hacer una residencia en La Perla y pasar un tiempo. Y bueno, y ¿Qué es cada La uno desarrolló. Perla? La Perla es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de Córdoba, que está a 5 kilómetros, camino a Carlos Paz, a 5 kilómetros de la ciudad, que se transformó ahora, después bueno, que todos los sitios comenzaron a abrirse como espacios de memoria, que ahora es un sitio de memoria, ¿no? Eh, y bueno, y a partir de estar allí en La Perla, a mí me interesó, o sea, lo primero que nos hicieron fue hacer una visita guiada en La Perla, y un poco yo empecé a reflexionar sobre la complejidad de cómo hacer que o sea, si esos espacios se volvían espacios turísticos o no, o qué nos pasaba a las personas que éramos parte de la ciudad cuando íbamos y nos contaban esa historia. Y nosotros también teníamos historias como propias en relación a esos lugares. Entonces, la pregunta fue qué sobrevive de La Perla en nosotros, y invité a 10 personas a visitar el lugar y bueno, y construí un dispositivo de escucha, básicamente, que fue un recorrido no guiado, como yo era el guía ciego, digamos, de ese recorrido. Y bueno, yo tenía como una serie de recursos para registrar esas visitas, que tenían que ver con la fotografía, con video y con audio. Y bueno, y ese fue un proyecto que tuvo varias formas. La primera vez se mostró un fragmento, armé los archivos físicos de cada visitante individual, después construí como un sistema de instalación para la lectura de esos archivos, en donde también había video, audio. Con Andrés O'Donnell hicimos una instalación sonora que recuperaba también los testimonios de esas visitas. Y bueno, y terminó siendo, como por supuesto, terminó siendo un libro. Años después, que a mí me había quedado como la sensación de que es la sensación que tengo siempre con las exposiciones, que la exposición la ve un grupo de gente y que como que después eso se pierde, o como que el que no lo vio no lo vio, y como mucho del material era material testimonial, que era súper adaptable al formato del libro, y bueno, terminó siendo este libro que se llama Visitas a La Perla, ensayos sobre lo que no desaparece, y donde también, bueno, por supuesto le doy una vuelta de rosca más. Hay un prólogo de Ileana Diegues, que fue a La Perla tiempo después conmigo, y que además a mí me interesaba como tomar esta problemática no como un hecho histórico del pasado, sino como algo que seguía operando en el presente. En México me parecía el contrapunto ideal para seguir hablando de la desaparición como una problemática del presente. Y bueno, y entonces también hubo unas intervenciones de Lucas, que él también había sido residente en ese momento, y bueno, y también fue un cierre de alguna manera para mí, de ese proyecto que fue para mí un proyecto muy importante también. Genial, che. Y Gaby, ¿ahora qué se viene? ¿Qué estás pensando, por un lado? Por otro lado, si eso que estás pensando y que se viene, ¿cómo está afectado, cómo se transformó en otra cosa a partir de esta situación que nos paró la locomotora a todos, que es la pandemia? Y bueno, eso. ¿Qué se viene, Gaby? Bueno, en realidad estoy ahí un poco movida justamente por habitar este espacio. O sea, estoy pensando mucho en torno al sentido de los espacios del arte en este momento, y estoy desarrollando estos diálogos como de alguna manera repensando palabras que para mí han perdido sentido, o prácticas que han perdido sentido, y como en una reconfiguración, un intento de reescritura de eso, ¿no? Estoy reescribiendo como si fuera como buscando las palabras de las cuales, reescribiéndolas, buscándoles el nuevo sentido que tienen, como la palabra proximidad, por ejemplo. Eh, cómo eso me pueden llegar a dar claves para moverme dentro de este nuevo
territorio absolutamente desconocido para mí, ¿no? Como decíamos, venía de planes que involucraban gente, cuerpos, movimientos físicos míos, Argentina, México, España, ¿no? Bueno, de pronto todo eso se detuvo. Y me parece que empezar por las palabras y por el sentido es un lugar. Yo estoy ahí, como buscando de nuevo qué quiere decir cada palabra hoy. Pero no hay un proyecto editorial o artístico concreto, tuyo, performático concreto. Sí, Ah, sí, lo estoy haciendo. Pero bueno, también hay otros, ¿no? Como libros, el libro de Espacios Revelados, que justamente es un libro que se llama así, Espacios Revelados. Es el libro que viene de trabajar sobre los espacios abandonados en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y creo que ese núcleo de sentido que yo ya traía como antes de llegar a Argentina, es el que hoy de alguna manera se vuelve como absurdo o paradójico o muy simbólico para mí estar trabajándolo desde este espacio vacío, ¿no? Entonces todo, es como un despliegue a partir de ese libro que se está configurando, pero una cosa más personal que tiene que ver con aquí, con este estar aquí. bien. Y bueno, sabiendo que tenemos a Flor haciendo el chat cine, de semejante topadora cinera, que es Gaby, ¿cómo es la cuestión, no sé si decir de géneros, en el mundo editorial o en el mundo de estas indisciplinas por los que vos te movés? Opa. Eh, El mundo y, editorial. Sí, dale, dale. y me gustaría que hubiera más diversidad, para decirlo así, entre editores, por ejemplo. Hay un mundo muy copado por hombres, y también hay como muchas jerarquías ahí en eso, ¿no? Como ser una editorial independiente de Córdoba, entrar en el mundo como de Buenos Aires y ni hablar en otros territorios. O quizás te digo que Buenos Aires es más difícil que en México para mí. O sea, Eso Buenos quería que me Aires dijera. sí, creo que Buenos Aires es un campo como más machista en ese sentido, y como con donde hay que pedir muchos permisos, ¿no? Y hay que pagar un derecho de piso alto. Creo que hace falta un montón de trabajo de horizontalidad, de equipo, de colaboración entendida como... Digo, porque además en el mundo de editorial, cuando se arman colectivos, empieza que quién vende, que quién vende más, que quién vende menos, y al mismo tiempo que quién venda implica también dejar de pensar que a veces uno edita cosas que sabe que no va a vender, montones, que no son éxitos editoriales, pero que son materiales increíbles que uno quiere traer al mundo. Entonces, en el medio de estar defendiendo esos territorios en donde no solamente se edite lo que se vende, sino que tengan posibilidad de existencia, contenidos, artistas, escritores, de gran nivel, pero que indudablemente no es lo que pega o lo que el momento va a consumir. En ese juego, después por ahí perdes fuerza en la pulseada de los otros, ¿no? Porque finalmente cuando se ponen en tensión los trabajos de una editorial o de otra, siempre termina ganando el que vende más, lamentablemente, pero es así. O Bien, sea, la venta termina siendo como la línea de corte. bien, bien, bien. Volviendo al tema del teatro, Pao Lunch te dice, tomando eso de que el cuerpo territorio también se construye, se respiran, vivir en ese teatro, habitarlo, es no dejarlo vacío. Y eso es un poco lo que a vos te motivó a instalarte en tu teatro, Sí, ¿no? claramente, primero hacerse cargo, ¿no? De ese territorio. O sea, asumir que es una problemática que no tiene una resolución muy clara, que el teatro quizás va a ser una de las actividades que más tiempo va a llevar para retomar actividades,
Pero además pensar que esa cabeza tiene que, o sea, mi cabeza y la cabeza de los que hacemos Documenta tiene que irse transformando en todo este tiempo, porque creo yo, por lo menos, o por lo que estoy vibrando aquí, lo que estoy respirando, es que hay muchas cosas que se van a descalzar totalmente, como que no va a ser después un volver como antes. Creo que hay que ir procesando una transformación y esa transformación obviamente nos tiene que atravesar, porque si no nos vamos a, o sea, querer volver a subirnos al caballo como si todo siguiera igual, me parece que no va a ser posible. Y entonces hay que resignificar, y resignificar implica un montón de estar, pensar, sacudirse por este enorme vacío que estamos sintiendo. Y que para mí es más honesto eso en este momento que salir a desempolvar el archivo de Documenté, a subir las obras que Documenté hizo en 18 años. O por lo menos es lo que yo necesito más esto. Lo siento, necesito poner el cuerpo de esta manera, plantar bandera, no sé de qué color es esa bandera, no sé todavía qué forma tiene, no sé cuáles son las cosas que acaban a sobrevivir y cuáles las que no. Pero sí me parece que pensar desde el vacío es algo que nos hace falta, porque si no es como seguir en un automático, como si nada pasara, y esperar que nos saquen de la cuarentena para... Yo creo que un año de inactividad es muchísimo tiempo. O sea, nosotros nunca habíamos estado, nunca cerramos en 18 años. Entonces, sí nos enfrentamos a algo que no conocemos, de verdad. O sea, que no conocemos, y entonces para conocerlo hay que habitarlo. Bien, buenísimo eso de habitar, ¿no? Me parece que es la clave. Te preguntaba, Moma, ¿cuánta gente había en Documenta? ¿Cuánta gente hace Documenta? Y en realidad en Documenta es una sala que alberga, no sé, por lo menos entre 5 o 10 grupos de teatro por año, más los docentes que dan clases. Por ejemplo, Auge Almeida da sus talleres de lectura. No solamente ocurre teatro aquí, talleres de teatro, sino también hay talleres de lectura. Después está la editorial, el bar, la boletería, la técnica. O sea, hay un montón de gente alrededor que no son, o sea, esto es como una comunidad que se arma y se desarma, pero bueno, finalmente los responsables del espacio somos Cipriano y yo a cargo de la editorial, claramente, y él hace ya bastante tiempo que está con la programación del espacio. Entonces, de algún modo, cuando las cosas se desarman, te quedas un poco solo, porque sí, nosotros somos los responsables del lugar, y las demás personas están sosteniendo también sus vidas de la manera que pueden, ¿no? Sí, hay gente, Eugenia Almeida, por ejemplo, continúa dando sus talleres, y la discusión ahora era, ella quería pagar un alquiler por más de que, y yo le decía que no correspondía, ¿no? O bueno, todas esas cosas que ya no sabemos cómo operan cuando la gente no está ocupando el lugar, ¿no? Cómo se vuelven a configurar las complicidades que había antes, ¿no? En términos de reciprocidades y de ayudas y de colaboraciones, que antes, cuando la gente habita el lugar, es muy claro, y cuando el lugar se deshabita, esas cosas se van desarmando, y cada uno a su madriguera y con sus problemáticas de la vida cotidiana también, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Bueno, gente, ese es el desafío, saltar al vacío, sí. Bueno, bien de Gaby, esos temas, bien de Gaby, creo. Saltar al vacío. Puta madre, el acantilado, nunca más le pongo acantilado, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Vos le pusiste acantilado, así se llamó la perfo que hizo en Neuquén, que fue increíble, ¿no? En el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, le pusiste acantilado y ahí estamos todos, caímos todos. Y acá hay alguien de acantilado muy importante que es Lía.
¿no es cierto? Lía Comaleras, con quien estamos todo el tiempo pensando el salto, y Janina, que andan por ahí también, de Viedma, con quien estamos pensando todo el tiempo ese acantilado, y si saltar o no saltar. Y acá estamos, ¿no? Sí, Miriam Frascaroli dice, increíble la perfo, Miriam la vio. Sol Cabezas dice, ya tengo 2 libros para poner en el carrito de Documenta, o sea que parece que se está generando este salvataje solidario de todes con todes, porque este también es un objetivo de la cuarencharla, es aguantarnos entre todes. Lía dice, ya se vendrá el salto a los acantilados. El otro día, la semana pasada, Lía y Janina trabajaron esta metáfora no del acantilado, pero sí de surfear, ¿no? Porque surfean, me encanta la gestión cultural como surfear olas. Mar, que estoy tratando de acordarme cómo es tu nombre real. Mar GB dice, hola Gaby, se viene la estética de conceptos obsoletos. Yo vengo pensando en eso. Cada vez más obsoleto. Sí. De la Patagonia. Sí. Sí, yo creo que también eso, ¿no? Me parece que hay algo de un exceso de tecnología y al mismo tiempo la vida cotidiana está cada vez más volviendo hacia lo obsoleto, me parece, ¿no? Estamos cada vez, o sea, con dinámicas más artesanales en todo sentido. Creo que veníamos con una velocidad, como había una cierta situación de automático en el que veníamos deslizando, ¿no? Si se quiere, y creo que ahora, de nuevo, en este parate en donde ya nada sucede fluidamente, hay que volver a encontrar otras formas de fluidez que no son las que conocíamos, ¿no? Totalmente. Bien, bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, hemos tenido la primera Argenmex de la semana, mañana viene la segunda, que es Ana Gallardo. Qué lindo ver todo lo que ha pasado mientras Gaby hablaba. Esperemos, parece que en septiembre vamos a tener otra vez museos abiertos y vamos a poder ver las obras que tenemos ahí guardadas de Gaby y de muchos de ustedes que están acá. Ana Calviño dice, Analía, muy desafiante cada obra emprendida por Gabriela, es una invitación a repensar ahora, muy movilizante. Mara Paz dice, poéticas del desgarro. Así que sí, estamos acá aprendiendo de todo lo que vos trajiste. Siempre un lujo escucharte, Gaby, dice la Sole Sánchez Goldar. Trajiste tu gente cordobesa también, cordobesa en diáspora salteña, como todos, salteña, no sabemos qué es la Sole. Como todos los cordobeses que siempre en algún momento nos tenemos que ir. Qué complejo Córdoba, ¿eh? Córdoba es tan complejo para mí de comprender, pero bueno, te encontré a vos, la encontré a Mara, la encontré a la Gaby Morales, ¿no? Estoy como reencontrando el vínculo. Bueno, gente, abro el micrófono y aplaudimos. Lespa, esperen, que voy a abrir. 1, 2, 3. Ya está. ¿Aplaudimos? No, esperen. Va de nuevo. No sé qué carajo. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora está. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos pronto estar viajando y conociéndonos, ¿no? Todos con todos en lo físico. Fantástico. Va a haber que hacer como un encuentro de las 40 charlas. Sí, hay una idea de hacer un busto. Alquilar una colina o algo así, porque somos tantos que quien quiera va a carpa, quien quiera va a hotel, a casa de amigues, Airbnb, Booking, lo que quieran, pero hacer un gran mira, están ofreciendo la Patagonia. Todos a Documenta, por supuesto en Documenta, probamos Documenta. Sí, así armamos un calorcito de nuevo, así como un encuentrito. Sí, pero está muy bueno. Queda lindo. Nos amuchamos acá. Sí,
Tiene todo el mundo los micrófonos abiertos, y digo, por si alguien va a contar algo. Una vez tuvimos un tema así, ¿se acuerdan? Muy divertido, que alguien se empezó a pelear con el gordo, ¿se acuerdan? Hermoso, fue hermoso. Un momento de Quiero contar infidencia algo. total. El año pasado hicieron en Documenta vino una artista de España, Juan Domínguez, ¿era Gaby? No se te Sí, Juan ¿Sí? Domínguez. ¿Quién está hablando? A ver, aquí estoy Caro, buscando. ¿qué está hablando? Carmen Cachín. Carmen. Ah, Sí. Carmen. Hola, Carmen. Aprovecho para decir que está Daniela Zapata, que está haciendo un trabajo sobre uso de archivos. Daniela, ahí la tenés. Ahora te paso el WhatsApp, no le rompan los quinotos por Gaby, pero ahí la tenés a Gaby para trabajar el tema de archivos. Prometo. Está justo. Dani Zapata, Genial. Pantera Warrior. Qué bueno. Hola, Dani. Muchas gracias, Keke. Hola Gaby, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Ay, gracias. Ahora las Bueno, conecto. Bueno, Chao. gracias por este espacio. Estuvo buenísimo. Estuvieron acá en Documenta todas. Un rato. Ay, qué lindo. Ya vamos a ir. No, gracias a vos, por supuesto, por el tiempo que te tomás y por lo que dejás y por esos libros increíbles que haces y esas locuras. No saben cómo graba, es una terrible grabadora, así como la ven. Bueno, en los libros ya se nota que es una terrible grabadora. Qué quena. ¿Cómo te quiero, qué? Y yo también, mi vida, ¿cómo no voy a decir esto? ¿Cómo no lo voy a decir siempre? Bueno, nos vamos a tener que ir hasta mañana. Lo tienen los últimos segundos para tinderear entre ustedes. Ya armaron todo, ¿no? Armaron todo lo que va a seguir después. Esta es la previa. Nos calentamos así. Che, voy a parar de grabar porque esto después va a parar y una tiene una vida académica.